Buenas, mi nombre es María Alexandra Galeano Petro, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy les voy a hablar sobre la introducción del encéfalo. Empecemos por el lóbulo occipital. Es el pequeño lóbulo del hemisferio cerebral constituyendo el 18% del volumen neocortical total. Forma la porción posterior del encéfalo y es caracterizada por eminencias cerebrales como giros y circunvoluciones y depresiones, surcos que contribuyen a la apariencia ondulada del cerebro. El lóbulo occipital es el cerebro de nuestro sistema visual de la percepción. Bueno, hablaremos de los surcos principales. En la cara medial se encuentra el surco calcarino, o sea, en la parte anteriores y posteriores. La cara lateral, surco occipital lateral, surco intraoccipital, surco occipital transverso, surco semilunar. El surco intraoccipital separa el giro occipital superior del giro occipital medio. El surco occipital transverso se ubica en el aspecto posterolateral del lóbulo occipital y el surco occipital lateral separa al giro occipital inferior del superior. La anatomía de la superficie de la cara medial del lóbulo occipital es consistente y definida como el surco calcarino extiende desde el surco parietoccipital hasta el polo occipital. Las principales circunvoluciones del lóbulo occipital son circunvolución semilunar, circunvolución occipital parietal, circunvolución occipital temporal. El lóbulo occipital procesa la corteza visual del encéfalo, influyendo áreas de Brodmann 17, 18 y 19, como sale en la respectiva imagen, que forman la corteza visual primaria y la corteza de asociación visual. Como lo podemos ver, está ubicado allí en la imagen en la parte verde. Ahora les voy a hablar sobre la funcionalidad visual, sus áreas y estructuras. La corteza visual primaria, también conocida como B1, es la primera área de procesamiento visual y se encuentra en la cara medial del lóbulo occipital. Su función es recibir señales sensoriales desde los ojos y ser responsable de la integración y percepción de la información visual. La corteza de asociación visual, también conocida como la corteza visual estriada, se encuentra en las regiones restantes del lóbulo occipital. Su función es interpretar las imágenes visuales y se proyecta a otras áreas del cerebro que procesa la información visual. El lóbulo occipital es esencial para el procesamiento visual y las lesiones en el área. Estas pueden causar problemas visuales como la ceguera cortical y las alucinaciones visuales. La segunda área visual, o B2, es una región clave en el procesamiento visual, recibiendo información de la corteza primaria y participando en funciones visuales complejas como la percepción del color, los movimientos y la funcionalidad, antes de enviar la información a otras áreas corticales. La tercera área visual, o B4, forma parte de la corteza de asociación visual en el lóbulo occipital y se encarga del procesamiento de características visuales más complejas, como el color, las formas y el movimiento, integrando esta información con otras áreas
corticales. Hablaremos sobre el lóbulo temporal. El segundo lóbulo más extenso del cerebro es el 20% del volumen neocortical y ocupa la fosa craneal mediante longitudinalmente. El lóbulo temporal contiene áreas corticales y sensoriales, procesando audición, lenguaje y memoria. En la cara lateral, surcos temporales superior e inferior. En la cara inferior se encuentra el surco colateral, surco fusiforme medio. Las caras laterales, medial y basal de cada hemisferio cerebral contienen el lóbulo temporal. El surco lateral, la fisura de Rolando, lo limita superiormente en la cara lateral y se extiende ventralmente a la cara inferior del cerebro. Posteriormente, el lóbulo temporal se extiende a una línea arbitraria en la incisura prooccipital y la parte superior del surco paretooccipital. La cara lateral del lóbulo temporal, el giro temporal superior y medio están separados por el surco temporal superior. Inicia cerca del polo temporal y avanza hacia el surco lateral. El giro angular lo cubre en el lado parietal, donde termina cirzándose. Su límite posterior asciende al lóbulo parietal y está paralelo al surco superior. Los giros temporales transversales área 41 y 42 se encuentran en el fondo del surco lateral y se extienden anterolateralmente desde el surco circular de la ínsula. El giro temporal superior es continuo a lo largo de la margen superior. Bueno, ahora la cara inferior del lóbulo temporal es donde termina el giro temporal inferior. El giro occipitotemporal, también conocido como giro fusiforme, separa el lóbulo límbico por el surco colateral. Este es el remanente de esta cara. El giro occipitotemporal, como su nombre lo indica, se extiende entre los lóbulos temporales y occipitales. Un surco conocido como surco fusiforme medio separa los dos giros occipitales, el medial y el lateral. En las circunvoluciones encontramos la circunvolución temporal superior, que es el área de Wernicke, y la circunvolución temporal media y circunvolución inferior. Les voy a hablar sobre las áreas auditivas. Las áreas auditivas en el cerebro desempeñan crucial en el procesamiento de la información auditiva. Estas áreas incluyen el giro temporal transverso anterior, que es el área 41, que alberga el área auditiva primaria, A1, y el giro temporal transverso posterior, área 42, donde se localiza el área auditiva secundaria, A2. Estas regiones especializadas de la corteza son responsables de recibir información auditiva a través de las radiaciones auditivas, desde el núcleo del cuerpo geniculado medial. El giro temporal superior se encuentra en el área 22 de Brodmann, que contiene el área auditiva de asociación. Esta área recibe información tanto de la corteza auditiva primaria como del tálamo.
y se encarga de interpretar los sonidos y asociarlos a las entradas auditivas con otras informaciones sensitivas. En el área de Wernicke, ubicada en la parte posterior del área 22, es el hemisferio dominante, generalmente al lado izquierdo. Es esencial para la comprensión del lenguaje escrito y hablado. El lóbulo temporal, especialmente la cara inferior, se encuentra una corteza de asociación no auditiva que participa en el procesamiento de la información visual. Bueno, continuamos con el lóbulo parietal. Se encuentra ubicado entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, por encima del lóbulo temporal en cada hemisferio cerebral. Está limitado por varios surcos importantes. Surco central de Rolando separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Surco intraparietal puede dividirse en área lateral, medial, ventral y anterior, cada una con funciones específicas. Surco parieto-occipital marca la transmisión entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Surco lateral de Silvio delimita el lóbulo parietal inferior separándolo del lóbulo temporal. Dentro del lóbulo parietal se encuentran estructuras claves como la corteza somatosensorial primaria y secundaria, el área de Wernicke y las áreas de asociación. Las otras porciones del lóbulo parietal se dividen en dos regiones principales, el lóbulo parietal superior e inferior, los cuales se encuentran separados anatómicamente por el surco intraparietal. El lóbulo parietal superior juega un papel clave en cuanto a la integración sensitiva y motora, mientras que el lóbulo parietal inferior participa en las funciones auditivas y también del lenguaje. Continuamos con la funcionalidad táctil. Sensación del tacto, procesamiento de información, codificación, orientación espacial, coordinación de movimientos, percepción visual, habla, lectura, escritura y cálculo. La funcionalidad táctil en el cerebro se relaciona con la percepción sensorial y la interpretación del estímulo táctiles. Las áreas y estructuras claves incluyen corteza somatosensorial primaria, que recibe información sensorial del tacto, dolor, temperatura, etc. Y está involucrada en la percepción de sensaciones físicas. La corteza somatosensorial secundaria capta estímulos de ambos lados del cuerpo y procesa información sensorial más complejas. Las áreas somatosensorial de asociación relacionada con la captación de movimientos, la memoria, las imágenes visuales y las imágenes espaciales. El giro postcentral, importante para la sensibilidad y percepción somatosensorial. El lóbulo parietal, implicado en la sensibilidad, percepción, orientación espacial, la coordinación de movimiento, percepción visual, habla, lectura, cálculo y lectura. Estas áreas y estructuras en el lóbulo parietal somatosensorial desempeñan un papel fundamental en la percepción táctil y la integración de información sensorial para una experiencia táctil compleja y muy precisa. Bueno, ahora les hablaré sobre la corteza
prefrontal anterior, una región crucial del lóbulo frontal. Es una zona cerebral altamente especializada asociada con diversas funciones cognitivas superiores y la regulación emocional, además de los surcos y circunvoluciones mencionados que delimitan el lóbulo frontal. La corteza prefrontal anterior abarca áreas específicas de los giros frontales superiores, medio e inferior, cada una con sus roles distintivos. Surco frontal superior. Este surco separa el giro frontal superior del giro frontal medio. Es una delimitación importante que ayuda a distinguir diferentes áreas funcionales dentro del lóbulo frontal. Surco frontal inferior. Separado el giro medio del giro frontal inferior. Este surco es crucial para marcar la transición entre regiones específicas del lóbulo frontal y su implicación de distintas funciones cognitivas. El surco precentral, ubicado en la parte posterior del lóbulo frontal. Este surco actúa como límite entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Es particularmente importante debido a su relación entre la corteza motora primaria y su papel en la ejecución de movimientos voluntarios. Surco lateral. Fisura de Sylvius. Esta fisura separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal, si bien no es específica de la corteza prefrontal anterior. Su posición es relevante para entender la conexión funcional entre el lóbulo frontal y otras regiones cerebrales. Bueno, ahora hablaremos sobre las circunvoluciones. Empezamos con el giro frontal superior, situado anterior al surco precentral. Este giro frontal superior está implicado en una variabilidad de funciones ejecutivas superiores, como la planificación, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. El giro frontal medio, ubicado entre los surcos frontal superior e inferior. El giro frontal medio desempeña un papel esencial en la regulación emocional, la atención sostenida y la visión cognitiva. Giro frontal inferior, dividido en tres porciones. El giro frontal inferior está estrechamente asociado en el procesamiento del lenguaje, la regulación emocional y la toma de decisiones sociales. El giro precentral, localizado entre el surco central y el surco precentral. El giro precentral contiene la corteza motora primaria y es crucial para la ejecución de movimientos voluntarios y la coordinación motora fina. Bueno, ahora hablaremos sobre lóbulo frontal posterior. Exhibe una organización anatómica específica que refleja su diversidad funcional. Aquí están los detalles de los surcos. El surco precentral. Este surco marca el límite posterior del lóbulo frontal, separándolo del lóbulo parietal. Es una demarcación crítica debido a su asociación con la corteza motora primaria y su función en el centro de los movimientos voluntarios. En las circunvoluciones se encuentra el giro precentral, situado justo detrás del surco precentral. El giro precentral alberga la corteza motora primaria, la cual desencadena y controla el movimiento, los movimientos musculares voluntarios del cuerpo
y su organización somatópica precisa asigna áreas específicas del cuerpo y regiones discretas en estas circunvoluciones. Área motora suplementaria, localizada en la superficie medial de hemisferios. Esta área se encuentra anterior a la representación de la pierna en la corteza motora primaria. Su función principal radica en la planificación y coordinación de los movimientos motores complejos, especialmente aquellos que implican secuencias de acciones coordinadas. Área de Broca, enclavada en la porción opecular y triangular del giro frontal inferior del hemisferio dominante, que típicamente es el lado izquierdo. El área de Broca es fundamental para la producción del habla. El área está involucrada en la formulación y articulación de palabras, así como la gramática y la sintaxis del lenguaje. Campo ocular situado en la intersección del giro frontal medio y el giro procentral. El campo ocular frontal es responsable de los movimientos oculares voluntarios. Esta área crucial para dirigir la mirada hacia objetos específicos en el entorno y coordinar los movimientos oculares con la percepción visual y las acciones motoras. Estos surcos y circunvoluciones del lóbulo frontal posterior delinea regiones anatómicas especializadas que sustentan una variabilidad de funciones cognitivas y motoras esenciales para la integración humana y la ejecución de tareas, ya sean complejas. Bueno, ahora hablaremos sobre la funcionalidad motora. El lóbulo frontal tiene función motora en áreas y estructuras específicas que ayudan a la organización y ejecución de movimientos voluntarios. Estas áreas incluyen la corteza motora primaria, la premotora y las áreas de Broca. La corteza primaria controla los movimientos musculares estriados, mientras que la corteza premotora es especial para la preparación y coordinación de asociación motoras. El área de Broca es esencial para la producción de componentes motores del habla. Bueno, la funcionalidad motora quiere decir que es la capacidad del sistema nervioso para controlar los movimientos del cuerpo de una manera voluntaria. En este proceso se debe incluir la activación y coordinación de ellos. O sea, los músculos del cuerpo que llevan a cabo acciones según la integración del individuo. La funcionalidad motora abarca muchas habilidades como tomar un vaso y saber manejar un auto o ya sea una bicicleta o utilizar tijeras. Bueno, y por último les hablaré sobre el lóbulo de la ínsula. Es una parte de la corteza cerebral en ambos hemisferios, conformando el fondo del surco lateral. La ínsula desempeña un papel central en el proceso de emparejar los estados emocionales internos, esas sensaciones viscerales que experimentamos de nuestro cuerpo.
con las experiencias emocionales conscientes que surgen en nuestra mente. Un ejemplo de esta podría ser cuando nos sentimos nerviosos o emocionados. Es la ínsula la que está activa, estableciendo conexiones entre estas sensaciones físicas y el reconocimiento de la interpretación mental de nuestras emociones. La funcionalidad psicológica de la ínsula se requiere a la habilidad de la persona para entender y procesar sus propias emociones y las emociones de los demás, así como para relacionarse empáticamente con los sentimientos y las vivencias. Muchas gracias.